Buen día, bienvenidos al workshop sobre semiótica en el discurso, la literatura y la traducción, un evento organizado por el Cuerpo Académico Consolidado de Estudios de la Cultura, Literatura, Discurso, Género y Memoria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo que es un placer presentar al maestro Óscar Andrés Treviño Contreras, quien es licenciado en Ciencias de la Información y Comunicación con énfasis en Publicidad y Cine por la Universidad de Monterrey, maestro en Psicopedagogía por la Escuela de Ciencias de la Educación, candidato a doctor en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León, siendo becario de tiempo completo del CONACYT. Actualmente profesor de la Facultad de Artes Visuales de la UANL, por lo que nos presenta su ponencia titulada La tensión entre utopía y distopía en el film de Ex Machina, un análisis desde la semiótica del Lodman. Bueno, como ya hayan mencionado, esta presentación, este trabajo parte de mi investigación actual y pues la pretensión en uno de los capítulos era abordar precisamente este objeto de estudio que tiene que ver con la tensión entre utopía y distopía como conceptos complejos, y en este caso trabajaré con este film, que es parte del corpus Ex Machina, y que lo que se buscaba, bueno, era el hacer el análisis a partir de la perspectiva de la semiótica de la cultura, específicamente de Lodman, en vinculación con teorías, otras teorías que pudieran estar relacionadas. Y bueno, esta presentación, cuyas unidades analíticas se podemos ver ahorita en pantalla, se va a dividir en 4 apartados: semiótica de la cultura, del arte y del cine, la semiosfera como espacio, semiosfera del espacio de la transducción y transformación, la modelización espacial y por último lo impredecible. En este primer apartado de semiótica de la cultura, del arte y del cine, partimos a partir de Lodman, que de acuerdo con el autor, el lenguaje es algo que se aprende y su significado y expresión mantienen las relaciones estructurales que integran un sistema. El concepto de lenguaje es aplicable a todos los sistemas de comunicación de la sociedad humana y entre ellos el cine. Para el autor, la idea en el arte es siempre un modelo, y en ese sentido distinguimos cómo las ideas y conceptos surgidos de la imaginación de la ciencia ficción pueden inspirar a la ciencia y expresar los miedos y ansiedades sociales sobre los peligros del desarrollo tecnológico y la deshumanización plasmados en escenarios distópicos y postapocalípticos. El arte es un sistema de modelación secundario y crea un nuevo nivel de realidad, crea su propio mundo. Entonces, en esta propuesta, el cine como arte puede describirse como un lenguaje secundario y el film como un texto artístico de este lenguaje. Además, cada película pertenece a la lucha ideológica, a la cultura y al arte de su época, y su significación se expresa con medios del lenguaje cinematográfico y es imposible fuera de él, aquí acercándonos a su concepto principal de semiosfera. Entonces, para adentrarnos un poquito a la historia de Ex Machina del 2015, es un film del 2015 que, si bien no tuvo la proyección quizá esperada, creo que tuvo mayor impacto posteriormente y a través de otros canales ahora que podemos accesar por medio de paga o de streaming, y que actualmente aparece en la mayoría de esos canales. Es un film que tuvo muy buena aceptación de la ópera prima de Alex Garland, y cuenta la historia, bueno, de Caleb Smith, un programador de la empresa llamada Blue Book, la búsqueda, que es el motor de búsqueda más popular en Internet, haciendo una alusión similar a Google, ¿no? Y que en este caso es el ganador de una estancia en el centro de investigación del dueño, el cual es Nathan Bateman, y que como un excéntrico magnate adicto al alcohol y al ejercicio, le propone firmar una carta de confidencialidad para trabajar en su nuevo proyecto. La tarea es aplicarle la prueba de Turing a uno de sus más recientes prototipos llamado Ava, que es un androide de apariencia femenina con inteligencia artificial.
En el transcurso de las sesiones, como está dividido este film como episodios, Caleb desarrollará una complicidad afectiva con Ava ante la desconfianza en Nathan, al descubrir que fue utilizado como el elemento humano de su laboratorio. Por medio de un juego de seducción, Ava logrará convencer a Caleb de sus miedos y sentimientos, llevándolo a la locura de incluso dudar sobre su propia identidad. En un intento desesperado por salvarla, Caleb se rebelará contra Nathan, no solo para liberarla de su confinamiento, sino para realizar su fantasía de estar con ella en plena sociedad. Entonces, ya conociendo de qué va el filme, podemos irlo abordando a través de las diferentes categorías. En este segundo núcleo apartado, la semiosfera como espacio de traducción y transformación, Lotman propone un nuevo enfoque partiendo de la base de que de los sistemas no existen por sí solos de forma aislada, sino que solo funcionan estando inmersos en un continuum semiótico llamado semiosfera. Análogo al concepto de biosfera de Vladimir Vernadsky, en donde solo dentro de tal espacio abstracto resultan posibles la realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva información. La semiosfera, el gran sistema, es el espacio semiótico donde existe la semiosis, el universo donde el acto sísmico particular se hace realidad. Dice que el mundo de la semiosis no es cerrado, sino que forma una estructura compleja y heterogénea en un continuum dialógico con el espacio que le es externo, con el mundo que se extiende más allá de sus límites a la relación entre lo dinámico y lo estático, entre lo homogéneo y lo heterogéneo. En ese sentido, se puede considerar la distopía fílmica como uno de esos objetos semióticos que puede entrar en diálogo con los signos de otros objetos, ya sea de manera inter o extratextual, a través del límite o periferia, donde los nuevos signos ingresan a una semiosfera desde otras. Dentro del espacio de la semiosfera y los signos de los textos de la realidad sociocultural, por ejemplo, pueden ingresar a los signos de los textos de la realidad ficcional y viceversa, gracias a la traducción y transformación adaptativa del mecanismo de frontera. Y aquí podemos, ver esta dialógica entre el mundo real y el mundo ficcional, en ese mutuo diálogo que aparece entre la realidad y la ficción. De manera inversa, el proceso de traducción y transformación, la cultura recibe los signos de estas visiones ficcionales como un suceso de semiosis, generando un elemento de impredecibilidad en el acto, de explosiones que admiten nuevas interpretaciones sobre la realidad. La semiosfera nos permite interpretar cómo la distopía fílmica dialoga con la realidad extratextual para replantear su visión crítica de la sociedad y cómo ésta puede ser transformada por la ficción. Y aquí, tenemos la lógica entre un ginoide real, entendiendo por ginoide en este caso el androide, el aspecto femenino, y el ginoide ficcional, que es la protagonista del filme Ava. Y arriba tenemos, a Sofía, que probablemente la habrán conocido ya anteriormente también por varias apariciones que ha tenido, que ha sido noticia, tendencia también. En el apartado 3, la modelización espacial, Lotman explica que la comprensión del espacio gráfico es una de las formas en que la mente humana modela el espacio. En el pensamiento medieval, simbólicamente, el movimiento en el espacio geográfico significaba moverse en escala vertical de valores religiosos y morales. Por ejemplo, alto y bajo, los cuales estaban relacionados con las ideas de cielo e infierno. La ciudad ocupa un lugar importante en el sistema de símbolos de una cultura, como espacio simbólico y modelo idealizado del universo que considera el centro de la Tierra. En Ex Machina, la ciudad es representada por la residencia y centro de investigación de Nathan. Probablemente, obviamente son más espacios. El filme no nos daba la posibilidad de poder representar todo el exterior. Lo veremos más adelante. Entonces, en este caso, dice la ciudad excéntrica se sitúa al borde del espacio cultural, a la orilla del mar, en la desembocadura de un río. La antítesis que se activa en este caso es natural versus artificial, ¿no? Como podemos ver en la imagen derecha, precisamente estas estructuras, esta constante pelea de lo artificial con
bueno, en ese sentido la arquitectura aquí está más como en armonía con la naturaleza, pero vemos esas características de la desembocadura con el río, ¿no? Y en ese sentido el centro de investigación se presenta como un desafío a la naturaleza y lucha con ella. Es la victoria de la razón o perversión del orden natural, la ciudad ideal, artificial, la utopía racionalista realizada de acuerdo con Lotman. Aquí vemos el centro de investigación como un espacio simbólico. Entonces, en este aspecto podemos recurrir al concepto del panóptico como el modelo arquitectónico ideado por Jeremy Bentham, el espacio propio del dispositivo disciplinario por excelencia. De ahí el efecto mayor del panóptico dice inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder, de acuerdo a Foucault. Y bueno, aquí en una de las imágenes vemos este monitoreo que tenía Nathan a partir de la interacción entre Caleb y Ava en estos espacios de exterior e interior. El centro dice aquí investigación como panóptico, ¿no? Que es este lugar de vigilancia y cómo se relacionan, en este caso, los personajes en estos espacios que también a partir de los cristales como es el efecto de visibilidad, ¿no? Y también recurrimos, bueno, al concepto de heterotopía, que dice que siempre tienen un sistema de apertura y cierre que las aísla respecto del espacio circundante. Estos espacios solo pueden acceder a aquellas personas a las que se les es permitido o sorteado, como en el caso de Caleb, que fue el que ganó esta oportunidad de participar en este proyecto, u obligado como las prisiones. El espacio utópico, el deseo proyectado a futuro por Caleb de una relación con Ava en el exterior está delimitado por una transparente frontera, que es el cristal que los separa, y aquí podemos ver la utopía también como deseo, ¿no? En cuanto a lo impredecible, para Lotman el arte es un medio de conocimiento del ser humano. Siguiendo a Catalá, las utopías y las distopías se convierten en laboratorios sociales y presentan una determinada visión del mundo. En ese sentido, las tramas de relatos distópicos analizados poseen el rasgo de colocar al ser humano ante una situación y examina el comportamiento que elige en esta situación. Desde el punto de vista de Lotman, la esencia auténtica del ser humano no puede revelarse en la realidad. El arte lleva al ser humano al mundo de la libertad y con ello mismo le revela las posibilidades de sus acciones. La obra de arte establece una cierta norma, su violación y la instauración de cualquier otra norma. Entonces, en el cine de ficción, podemos decir que la historia se limita a una serie de dilemas para los héroes, o en este caso para el héroe que es presentado por Caleb, de lecciones morales, donde el héroe debe tomar decisiones cuyas consecuencias dan lugar a nuevos dilemas. Para Pierre Solin y desde la propuesta desde la sociología del cine, la ficción o diégesis es un conjunto de los acontecimientos y de circunstancias que forman la anécdota, la cual es un árbol de verdad que ofrece para cada situación una elección entre el sí y el no. Según Juan Antonio Rivera, desde su propuesta filosófica, se trata de nuestra vida, el itinerario efectivamente recorrido dentro del árbol de decisión vital y donde muchas otras vidas fueron posibles. Entonces, tratando de vincular estas ideas con las propuestas de Lotman, que veremos ahorita más adelante, se acude a realizar este análisis vinculando el árbol de decisiones con la propuesta de impredecibilidad lotmaniana, ¿no? Entonces dice Lotman que la impredecibilidad es un determinado complejo de posibilidades, de las cuales solamente una se realiza. El momento de la impredecibilidad es el momento de la explosión y cada explosión tiene su conjunto de posibilidades igualmente probables de pasaje al estado siguiente, más allá del cual se sitúan los cambios notoriamente imposibles. Bueno, a partir del filme y en caso también del recuerdo de la perspectiva de Caleb, el árbol de decisiones es el siguiente, ¿no? Entonces podemos encontrar en los momentos decisivos.
Sí, gracias. La firma de acuerdo de confidencialidad y luego la omisión de información cuando empieza a interaccionar secretamente con Ava y luego le confiesa que debe estar con ella, donde se expone y luego desconfía y embriaga a Nathan para robarle luego su tarjeta de seguridad, acceder al equipo y alterar el código de vigilancia o de seguridad, cuando empieza a perder también la cordura, ¿no? Al abrirse el brazo con la navaja. Y luego revela que modificó el sistema de seguridad y finalmente es traicionado. Ahí disculpen el spoiler de la parte del análisis. Entonces acudimos a esta estructura ternaria que Lotman también trabaja para la impredecibilidad de tonto, inteligente, loco, donde el tonto se haya privado de una rápida reacción frente a la situación que lo circunda. Es predecible, al igual que el del inteligente, de cierta forma, aunque su comportamiento es definido como normal, también responde a leyes y reglas de uso. Y en el caso del loco, el comportamiento es insensato, goza cierta libertad, pues viola las prohibiciones, puede cometer actos prohibidos, etc., ¿no? Que es el carácter de impredecibilidad. Entonces, vemos a partir del recorrido también y las decisiones que toma Caleb desde su perspectiva, sus acciones pasan de la nobleza del leal en el orden de tonto, inteligente, loco. Desde la perspectiva de Caleb, Ava, las acciones pasan de la seducción al desencanto, ¿no? En el orden de una Ava de pronto débil a una Ava que posteriormente presenta su verdadera intención. Y las acciones de Nathan pasan de manipulador a mártir en el orden de inteligente, loco, tonto. Y bueno, para terminar, la transformación de Caleb se producirá en un inicio a competir con Nathan en un conflicto de egos, al justificar su conducta desleal posterior por el comportamiento del director ejecutivo con las ginoides, y que lo llevará a la locura, incluso utilizar una cuchilla de afeitar y hacerse un corte en su brazo para comprobar si él no es un androide. La utopía es comprendida desde la categoría de la epistemología y la complejidad, nos permite comprenderla en su dinámica compleja. Y en este caso, el estudio del cine como sistema de movilización secundario permite analizar los sistemas semióticos en relación con el mundo. Accede a otras aproximaciones analíticas al arte y al cine, ¿no? Cuya pertinencia de Lotman reside en el hecho de que son construidos sobre un continuum icónico visualmente perceptible. Finalmente, lo impredecible como categoría de análisis a partir de las antinomias revisadas y la relación de las acciones y decisiones de sus personajes principales nos permite comprender la complejidad de estos relatos. Y bueno, es algo de la biografía y pues muchas gracias por su atención. El proceso de intérprete de Tolkien es usar las runas escandinavas a su manera y las transforma en un lenguaje que